Si me pueden confirmar que están viendo mi pantalla. Sí, sabe. Sí, se ve. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, pues entonces, nada, esta semana ya comenzamos con el laboratorio. Explicarle un poco a ustedes la dinámica del laboratorio. Sí, la idea es que nosotros nos pasemos el trimestre entero haciendo prácticas o haciendo ya ejercicios. Siempre ustedes van a tener un ejercicio guía, que es el que ya voy a estar explicándoles relacionado a lo que nosotros ya hemos visto en cada una de las redes en la parte de teoría. Luego entonces la práctica, yo a ustedes les asigno una práctica ya con un dataset diferente, pero para que ustedes apliquen lo que estuvimos viendo en el ejercicio práctico. Como la idea es que ustedes puedan tener tiempo de desarrollar las prácticas tranquilamente, las prácticas no son para entregar el mismo día. Si ustedes se fijan, tienen una semana para entregarla. De igual forma, si ustedes necesitan más tiempo, ustedes me pueden pedir que extiendan los tiempos, ¿no? De mi parte no tengo ningún problema con eso. La idea me interesa más que ustedes puedan tener tiempo para probar, trabajar, ir ajustando, ir viendo cómo se comportan los modelos cuando comienzan ustedes a cambiar hiperparámetros o a ir probando diferentes tipos de preprocesamiento o, o arquitectura. Entonces, la idea de esto es eso, que ustedes puedan ir trabajando poco a poco. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a ir hablando y comenzando ya lo que sería nuestro primer laboratorio, hablar de lo que vimos la semana pasada y esta semana, que fue sobre redes neuronales artificiales y enfocado un poco más a lo que es multilayer perceptron. Esto porque ustedes más adelante verán que es la base para muchas de las redes más complejas y con aplicaciones puntuales ya. Entonces, en ese sentido, la práctica, o bueno, el ejercicio guiado se lo subí en HTML para que ustedes tengan la facilidad de, si lo quieren replicar, lo puedan replicar, probar, hacer ajustes y bueno, y ustedes ver un poco también qué podrían hacer. Entonces, en ese sentido, ustedes verán igual que les voy a poner en el notebook siempre los detalles y algunas explicaciones para que también ustedes, explicaciones y algunos comentarios para que ustedes tengan pendiente cierta información o retomen información que ya nosotros vimos en la teoría, pero ya en la parte práctica o dónde se aplicaría en la práctica. Entonces, en primera instancia, lo que nosotros tenemos, ya ustedes como conocen la estructura, vamos a cargar las librerías. En este caso, la librería que creo que ustedes sería la nueva para ustedes, si no lo han trabajado, sería TensorFlow, que es ya la librería que nosotros vamos a estar trabajando para lo que serían las redes. Aquí, en una primera instancia, o en esta primera parte del código, recuérdense que me pueden interrumpir cuando ustedes quieran, si ven algo, alguna duda o algo no les queda claro. La primera parte, lo que les quise mostrar a ustedes ya o volver a recordar cómo son las funciones de activación, cómo es el comportamiento de cada una de ellas. Y aquí simplemente este código lo que está visualizando es el comportamiento de la función de activación SIMOID, la TAN y la RELO, para que ustedes vean un poco de cómo cada uno funciona. Luego, en este código, ya la idea es, antes de comenzar a ver todo lo relacionado, cómo nosotros construimos las redes, cómo podemos ir construyendo la capa y ir ajustando, pues bueno, para que ustedes vieran lo que sería, se recuerdan cuando estuvimos hablando de forward propagation o cómo es el concepto de cómo la neurona va aprendiendo o va entrenándose. Recordando un poco cuando nosotros veíamos las primeras imágenes donde teníamos la neurona tenía una entrada, tiene una ponderación y al final tiene una predicción o una salida de la neurona. Que esto es simplemente cómo sería un ejemplo de cómo la neurona hace
sus cálculos o la lógica matemática que utiliza cada una de las neuronas. Ya ustedes se pueden imaginar que dependiendo de la complejidad que nosotros tengamos en nuestro modelo, pues entonces vamos a tener 64, 156, 128 neuronas haciendo todos estos cálculos. Y ahí entonces veremos cuál es la importancia, o ahí ya entendemos un poco la importancia de utilizar métodos de regulación como dropout para poder frizar o no tomar esa neurona de manera que no tengamos nosotros que ocupar esa parte computacional. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo yo implemento una red neuronal multicapa con regulación. Y veremos una sin regulación, veremos la comparación más adelante para que ustedes vayan viendo un poco a qué normalmente nosotros vamos a encontrar o qué podemos encontrar. Pues bien, comenzando para nosotros definir el modelo, igual que como habíamos visto antes, nosotros utilizamos la librería de TensorFlow, en este caso puntualmente la de Keras, y ahí necesitamos importar lo que sería nuestro modelo y nuestras capas, para entonces nosotros definirlas. Entonces aquí simplemente tenemos nosotros una función para definir ya nuestro modelo, donde nosotros definimos la entrada, las capas y nuestra salida. Entonces al final lo que vamos a tener, nuestra capa de entrada, que ya ustedes saben, la definimos como input, y ya dentro de esta capa de entrada, pues entonces definimos cuáles son las características que van a entrar a nuestra red. Luego tenemos capa densa, donde nosotros vamos a definir cuántas capas ocultas vamos a utilizar y la función de activación. En este caso, pues tenemos una sola capa oculta, donde nosotros podemos definir el tamaño ya de la capa y la función de activación la vamos a dejar ya en el caso de regla. Por ejemplo, para nosotros agregar ya lo que serían métodos de regulación como dropout, entonces lo que nosotros colocamos capas entre, o sea, una capa intermedia, ya sea entre nuestra última capa, que en este caso va a ser nuestra capa de salida, o entre otras capas ocultas. Imagínense que esta fuera una arquitectura más profunda, entonces yo tuviera dos capas ocultas. Entonces podría tener que solamente después de la primera capa oculta es que yo haría un dropout o simplemente bueno, colocaría técnicamente. Colocaría un dropout, pero lo que hago es ahí desactivar las neuronas en esa capa, en la capa anterior que yo estoy definiendo. O si solamente quisiera definir en la última capa el dropout, entonces simplemente escribo mi capa oculta y coloco mi capa de regulación dropout. Y ahí yo coloco el porcentaje que yo quiero que este maneje, en este caso 0.2, lo que hace referencia es a un 20% que él desactiva. Luego aquí, para mostrarle un poco de lo que hablaba siempre de la versatilidad que nosotros tenemos con los modelos eh, de redes neuronales, que podemos intercambiar las funciones de activación, pues entonces nuestra capa de salida va a tener una función de activación simbólica. Esto es simplemente a manera de prueba. Ya como está definido este modelo, pues simplemente en este caso, para tema de prueba, decimos que tiene una entrada, perdón, el tamaño de las entradas son dos, la cantidad de capas, vamos a tener una capa oculta con 4 neuronas y ya simplemente entonces vamos a tener una sola, una sola neurona de salida. Entonces fíjense que aquí nosotros entonces vemos el resumen del modelo, nosotros vemos nuestra capa oculta, que antes de ella, claro está la capa de entrada, después vemos el dropout, que sería la capa que nosotros definimos en la arquitectura, y después entonces nuestra última capa, que es nuestra capa de salida. Recordar que esta parte ya de resumen es para nosotros ver cómo es la arquitectura de la red, cómo están distribuidas las capas, cómo tienen las neuronas, y ya los parámetros que estos pueden recibir. Y aquí igual quise ponerle a ustedes esta parte
a manera de definición y para que vean un poco, cuando nosotros generamos estos resumen, entonces, ¿qué hablamos con el tipo de layer, el output shape, el número de parámetros, el total de parámetros que ya en estos datos, los parámetros que fueron entrenados o actualizados y los parámetros que no serían actualizados? Por ejemplo, nosotros hay diferentes métodos que, por ejemplo, cuando utilizamos Transfer Learning, que es donde nosotros pudiéramos tomar el aprendizaje de una capa o mantenerlo dentro de nuestra red y después aprovecharlo. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos hacer lo que se conoce ya como capas congeladas, pero también cuando nosotros trabajamos con modelos preentrenados, podemos tener este caso de que vamos a tener capas preentrenadas. Y entonces lo que en vez de nosotros eh, entrenar el modelo, lo que ajustamos el modelo al nuevo dataset que nosotros tenemos. Cuando nosotros ajustamos un modelo a un dataset, utilizando la parte de Transfer Learning, pues lo que nosotros hacemos con esto es reducir el tiempo computacional. Cuando son modelos muy complejos, esto ustedes lo verán en los transformers, nosotros no lo construimos desde cero, sino utilizamos modelos preentrenados y simplemente lo ajustamos con nuestra data. Y ustedes también verán un poco ya esa parte. Pues bien, en la parte de entrenamiento, ¿verdad? Nosotros tenemos ya, y entrando ya en lo que es la función de pérdida y la función de optimización, entonces ahí hablando un poco, dependiendo del tipo de problema, nosotros podemos tener error cuadrático medio o podemos tener una entropía cruzada binaria, en el caso de que sea una clasificación de dos elementos o dos categorías. Tenemos el optimizador, como le había dicho el Adams. Veremos después un ejemplo más adelante y una comparativa entre los optimizadores para que vean y entiendan un poco esta parte. Y entonces, ¿qué diferencia estos pueden tener? Para este caso, o para este ejemplo, vamos a utilizar datos sintéticos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar con un dataset que se llama MakeMoves, que está dentro de la librería de Scikit-Learn, dentro de los datasets. Aquí les pongo un poco la explicación del dataset para que tengan una idea. Entonces aquí hablamos que simula dos lunas entrelazadas y lo que tenemos nosotros ahí, varias imágenes que nosotros después vamos clasificando o categorizando. Entonces, ya aquí, dentro del dataset, lo que solamente vamos a traer 1000 muestras y entonces ya aquí lo que indica la parte del noise es agregarle un poco de ruido a las imágenes para que no salgan tan perfectas y bueno, y haya alguna diferencia para que el modelo pueda aprender o alguna dificultad que pueda aprender y el random state simplemente para la reproducibilidad de los resultados. Entonces, fíjense aquí, ya por ejemplo nosotros eh, habíamos entrenado una arquitectura. Entonces, si nosotros compilamos el modelo, entonces aquí en la parte de compilación es donde definimos el optimizador, en este caso Adams, con una tasa de aprendizaje de 0.01. Nuestra función de pérdida va a ser un binary cross entropy y la métrica de currency. Ya después, aquí el entrenamiento lo hacemos a través del model fit, que ya ustedes conocen esta función. Y aquí entonces nosotros definimos nuestro dataset de entrenamiento, perdón, nuestras variables, definimos las épocas que estaríamos entrenando el modelo y el tamaño del batch, que es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, fíjense, ya al final, haciendo la prueba o el entrenamiento finalizado, tenemos que la prueba final es de 0. O la pérdida final es de 0.25. Hasta ahí, claro, ¿alguna duda? ¿Te puedo un poco para atrás, o sea, a la parte 2 para comparar, a ver algo? Ok, está bien. Ok, Gracias. siempre. Entonces, ¿verdad? Ahora
Ustedes se recuerdan que le había comentado que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con las redes neuronales, tenemos el caso de que las redes para converger o para tener mejores resultados, pues nosotros podemos hacer la normalización de los datos o se recomienda la normalización de los datos. Existen diferentes métodos que están en el Standard Scaler, el Min-Max Scaler, entre otros. Aquí simplemente para mostrarle una prueba, cómo ustedes lo harían, pues entonces el tema del Standard Scaler. Y aquí simplemente definimos nuestra técnica de preprocesamiento y entonces igual dividimos nuestro dataset como acostumbramos, de prueba, de entrenamiento, de prueba, y aquí ya si utilizamos con la función del train test split, entonces utilizamos ya nuestro dataset escalado o ya transformado. Igual que en los otros casos, vamos a una distribución 80-20 y definimos la prueba como un 20%. Y entonces ya esto simplemente para hacer la prueba. Por otro lado, y recordando también otros métodos que nosotros podemos utilizar ya para hacer o evitar sobreajustes, en nuestro modelo tenemos lo que es el restopping o parada temprana. En este caso, ya aquí lo que nosotros vamos a utilizar dentro de la librería de Keras, nosotros nos encontramos con la función de early stopping. Entonces, en el caso de early stopping, nosotros lo agregamos dentro de nuestro modelo a la hora de ajustarlo, que es lo que vamos a ver aquí. Fíjense que, por ejemplo, se define el early stopping. Aquí vamos, la variable de monitoreo va a ser la variable var loss, que aquí nosotros podemos ver ya aquí la pérdida de validación, que es nuestra métrica, como se indica. Definimos la variable de patience, que va a ser donde a partir de las épocas siguientes, en este caso, por ejemplo, nosotros queremos hacer una parada temprana, pero tiene que ver en qué punto es que el modelo ya no mejora. Cuando yo le doy esto del patient, yo le digo, ok, cuando tú veas que después de 10 épocas mi modelo no mejora, pues entonces ya, páralo. Piense que como nosotros tenemos 200 épocas, lo que nosotros no estamos tampoco extendiendo mucho esta parte de las épocas. Sin embargo, si tuviéramos un modelo que solamente tiene 10 épocas, ya ustedes saben que el número varía dependiendo ya la cantidad de épocas que tenemos en nuestro modelo. Entonces ya este número va a depender mucho de eh, cómo queremos trabajar el modelo. Y ya después, la función de restore best weight, que como lo explican aquí, es ya cuando la variable cuando se ven la validación de las pérdidas, se detiene ya las épocas, pues entonces es elegir las mejores condiciones, que es lo que vas a utilizar para revertir los pesos, para poder entonces quedarse con el mejor desempeño que tuvo el modelo. Entonces, como nosotros aquí, ¿verdad? Estamos definiendo cómo nosotros queremos que se haga el learning stopping. Y aquí entonces, cuando nosotros hacemos el ajuste del modelo, es donde nosotros, como les mencionaba, incluíamos ya la variable de early stopping. Y esto lo hacemos a través de la función de callback. Y aquí, como ustedes pueden ver, igual que en el caso anterior, definimos nuestro dataset. Vamos a decir cuáles son los datos que nosotros vamos a validar. Le decimos la cantidad de épocas que queremos que nuestro modelo se ejecute y después le definimos cómo va a ser el early stopping. Fíjense que aquí, cuando se corre el modelo, o se ajusta el modelo, fíjense que él se detuvo en 29 épocas. Ya cuando él se dio cuenta de que el modelo no mejora, pues simplemente ya ahí nos evitamos nosotros inclusive tener que llegar hasta 50 construcciones del modelo, ya que después de ahí no había ninguna mejora. Entonces,
Con relación a los optimizadores, que yo les decía, bueno, por defecto, nosotros, ustedes van a ver que más utilizado de Adams, pero también quería presentarle a ustedes eh, cómo realmente ellos se comportan o realmente ver qué sucede con cada uno de ellos. Entonces pasa lo siguiente. Aquí pues, la están definidos simplemente para yo poder ir evaluando la precisión final con cada uno de los optimizadores. De entrada, si ustedes se fijan, nosotros tenemos que el optimizador Adams tiene un 79%, que es menor a los otros anteriores. Sin embargo, y quise hacerle a ustedes eh, un gráfico de visualización. Fíjense qué pasa aquí. Aquí pasa que si nosotros evaluamos los tres modelos o lo vemos de forma visual, que por eso muchas veces, y esto pasa mucho en serie de tiempo, nosotros no solamente no podemos confiar de los errores o el porcentaje crudo, sino que nosotros tenemos que indagar un poco más y ver cómo es el comportamiento ya un poco más detenido. Y fíjense que aquí en 50 épocas que se están corriendo, se visualiza la comparación de los optimizadores y resulta que el optimizador Adam es el que mejor resultado nos está dando en cuanto a la precisión. ¿Y esto por qué? Esto sucede de que el optimizador Adams, como le había comentado en su momento, computacionalmente es menos costoso. Entonces, él también es eficiente en el sentido de que él consigue valores o consigue precisiones considerables o buenas en menor tiempo que los demás modelos. Entonces, cuando nosotros tenemos, perdón, los otros optimizadores, cuando nosotros tenemos los otros optimizadores ejecutándose, como estos ya maduran más en el tiempo, pues entonces terminan optando o obteniendo un mejor resultado. Pero estos resultados, como nosotros podemos ver aquí, si ustedes se fijan, la diferencia mayor que tiene contra el Adams es un 7%, lo cual este 7% pudiera considerarse una diferencia bastante alta, pero en la práctica nos puede costar mucho tiempo de computación y al final a lo mejor ese 7%, todo depende de los datos que estemos manejando, no es algún cambio considerable. Entonces, fíjense cómo ahí, si yo elegiría mi optimizador simplemente a base de la precisión final que pudiera obtener, pues yo me iría por ya el RMS. Pero en la práctica, puede ser que este no sea mi mejor opción. Y fíjense que cuando lo vemos comparado con el de Adams, esta queda por debajo. Entonces, ya para ir cerrando un poco el modelo, entonces quise mostrarle un poco la evaluación ya del modelo. Entonces ya igual, nosotros viendo en la parte de prueba o con el dataset de prueba, si nosotros entrenamos el modelo, vemos que vamos a tener una pérdida de 0.29 y una accuracy de 86%. Otra comparación que quise que ustedes vieran, ya esto de, fíjense que al inicio estuvimos viendo el modelo de redes neuronales con dropout. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo el modelo sin mi función de o sin mi técnica de dropout? ¿Qué pasaría? Y esto es lo que le muestra a continuación. Aquí este modelo que se está construyendo no tiene la capa de dropout, sino si se fijan, es la misma arquitectura, mi capa de entrada, mi capa oculta, mi capa de salida, las mismas funciones de activación. Entonces, ya aquí, cuando nosotros hacemos la comparación visual del modelo, fíjense cómo es el comportamiento. En el caso del modelo sin dropout, pues nosotros tenemos que cuando él comienza a ejecutarse en las primeras épocas, está por encima de un 80. Sin embargo, el modelo con dropout, fíjense que desde un inicio se comienza
y se mantiene con una precisión por los 90 o muy cercano a los 90. Y a través de las diferentes épocas, fíjense cómo él se mantiene ya mucho más estable. Claro, hay condiciones y esto es normal. Pueden haber puntos específicos o épocas específicas donde puede un modelo ser mejor que otro. Pero lo que sí podemos ver es la estabilidad que tiene este modelo, o mejor dicho, esta técnica, a lo largo de las épocas. Entonces, eso nosotros le sumamos que vamos a hacer el stop y hacemos parada. Entonces, dependiendo de la parada, en este caso resultó 29. Entonces, puede ser que el 29 me esté dando que con dropout esté por debajo y ya entonces, fíjense ahí. Y esto es un caso, bueno, un dataset sintético, pero ya cuando lo vemos los otros casos reales podemos ver diferencias mucho más amplias. Y recuérdense que la idea de utilizar dropout y el stopping es nosotros evitar los sobreajustes y que nuestro modelo no quiera, o sea, pueda generalizar y que no sea solamente específico para este tipo de dataset. Entonces, ya aquí, ya a manera porcentual, le quise presentar, si hablamos de manera promedio, fíjense que con dropout hablamos de un 90%, sin dropout hablamos de un 88.5, una diferencia de 1.5%. Ciertamente, en algunos casos un 1.5% no es nada, en otros casos es una ventaja bastante comparativa. Todo va a depender del ejemplo. Y algo que, por ejemplo, de los análisis que también nosotros hacemos para ir viendo cómo es el comportamiento de nuestro modelo, es a través de las curvas de pérdidas. Y es cuando nosotros hacemos la comparación de las pérdidas del entrenamiento con las pérdidas de validación. Y esto es simplemente comparar cómo fue nuestro modelo con el dataset de entrenamiento, cómo fue nuestro modelo con el dataset de prueba, que es lo que estamos viendo aquí. Fíjense que nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que con nuestro modelo o nuestro entrenamiento de prueba, vamos a tener menores pérdidas y con nuestro entrenamiento de validación vamos a tener mayores pérdidas. Esto es normal. Si ustedes ven que su gráfico le aparece contrario, ahí ustedes tienen un problema serio. Porque entonces, esto le está diciendo que con los datos que su modelo no conoce, él es más preciso, lo cual no tiene ningún sentido. Porque dentro de los datos nuevos, ustedes van a encontrar datos que a lo mejor ni siquiera en el entrenamiento él conoció, o ni siquiera esos patrones pudo entender. Entonces, siempre a lo que nosotros llamamos y podemos visualizar con las gráficas para saber que no hay un sobreajuste, es esto, que nosotros tengamos que las pérdidas en el entrenamiento sean menores que las pérdidas en la validación y que la diferencia entre una y otra no sea muy prolongada. Aquí gráficamente nosotros podríamos decir que se ve una diferencia grande, pero si lo vemos a nivel numérico o si vemos el eje, vemos que realmente no, porque aquí estamos hablando, por ejemplo, tomando esta, que sería a lo mejor la tercera época, casi llegamos a 20-25, y esto fíjense que es 21-25, hablamos de una diferencia de 0.01, y entonces es un valor bastante cercano. Entonces, fíjense ahí que con esta gráfica, es una gráfica donde nosotros ahí comenzamos a darnos cuenta. La idea de todo esto, o es para que ustedes vean todas las herramientas que nosotros tenemos para nosotros evaluar nuestro modelo. Que no solamente los modelos es yo preparo los datos, lo entreno y tengo el resultado, sino nosotros queremos saber si realmente el modelo se está comportando bien, porque cualquiera me puede decir, ok, mi modelo tiene un 80% de precisión con el dataset que presenté, pero después cuando uno hace un análisis más profundo se da cuenta que realmente el modelo no es consistente y si lo cambiamos, aunque sea un dataset similar, no va a funcionar. Entonces también esto para tener en cuenta.
Quise agregarle para que ustedes vean a este como una tutoría, porque ya normalmente es más uno entrar, detallar. Y aquí es ver un poco la visualización de las fronteras de las divisiones, cómo el modelo entendió. Este es un conjunto de datos. Y entonces esto sería cómo el modelo comenzó a dividir. Ustedes creo que se acuerdan que en Machine Learning ustedes vieron ML Playground, que entonces veían cómo los modelos definían sus fronteras de decisión. Y esto es lo que le quise presentar. Aquí nosotros vemos donde el modelo define cuál es la frontera de decisión para él determinar que la categoría es roja o azul. Claro está, como ustedes pueden ver, hay valores que están en una categoría errada, y ahí es que viene el tema del 85-86% de precisión que tenía el modelo. Ya al final, simplemente les puse unas cuantas conclusiones sobre lo que estábamos viendo y la idea de que ustedes vean un poco dónde utilizamos las técnicas, cómo utilizamos las técnicas y cómo nosotros entonces podemos ir construyendo y probando modelos. Fíjense un detalle, yo creo que le usé como tres formas diferentes para definir los modelos. Fíjense que aquí lo definí como función, pero no necesariamente hay que hacerlo. Pero sí, fíjense que aquí hay una forma de definirlos, creo que por ahí hay otra, los utilizadores, el ajuste, creo que más adelante. Bueno, esto es similar, creo que en el otro ejercicio que le pasé. A lo que le quería decir con esto es, hay varias formas de ustedes definirlo. Como ustedes entiendan que, que les resulte más fácil o más claro para ustedes poder construir el modelo, la utilizan ustedes ya a su libertad. Esto le digo porque cuando nosotros comenzamos a combinar otros tipos de redes neuronales, ustedes verán que nosotros lo que hacemos es incluir ciertos tipos de capas. Y aquí lo que va a aumentar la arquitectura, va a cambiar y ya hay funciones que se mantienen, que nosotros vamos a saber que siempre van ubicadas de esa misma forma. Por ejemplo, el dropout, el early stopping, el ajuste y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta o duda? Profesor, yo vi que en algunos momentos usted tenía, por ejemplo, no sé, como que 20 épocas, otra tenía como, ¿hay algún patrón o algo que nos puede indicar en qué momento deberíamos utilizar, no sé, una cantidad u otra de épocas? No, en verdad no hay un cosa. No hay un... Fíjate que inclusive eso es uno de los hiperparámetros que optimizamos, la cantidad de época. Eso normalmente, y sí le puedo decir, cuando los datos, por ejemplo en regresión, puede ser que utilicen ustedes regresión, clasificación, mucha época, pero también dependiendo cuál tipo de clasificación. Por ejemplo, si nosotros vamos a clasificar una imagen y la red neuronal es más compleja, no se atrevan a ponerle ustedes 10, 15 épocas, porque entonces ustedes están construyendo el modelo 15 veces y, y puede tardar bastante tiempo en converger. Entonces esto también depende mucho de el tiempo que el modelo, o mejor dicho, qué tan complejo sea el problema. Uno agrega más, agrega menos y así sucesivamente. Eh, Igual, como decía, es un hiperparámetro que uno optimiza y uno hace varias pruebas cuando está utilizando a ver cuántas épocas serían lo suficientes. Después hay algunos en la práctica que simplemente lo que hacen es qué cosa, utilizan la función de early stopping y le dicen, ok, pon 10 épocas, pon 50, pon 20 y dependiendo, hay una relación. Por ejemplo, si yo pongo 10 épocas, no le voy a decir, espera 5 para tú normalizarte, sino le digo, ok, como él va a tener 10, a lo mejor ya con 2 épocas donde no hay mejora, pues simplemente párame el modelo. Si ya yo estoy hablando de 100, pues
200, ahí sí puedo decir, ah, no, espérate, con 10 épocas, normal, párame el modelo. Pero eso se lo va a dar a ustedes también la práctica, que ahí sí no hay como una regla estándar. Básicamente, prueba y error. Sí, este sí se lo voy a dar. Hay algunos que, que tarda mucho, ok, y sabemos que tenía como que 50 o 20 y terminó como en los 15. O sea, eso no daría una idea. Ok, dale, profe. Sí, también ya cuando ustedes trabajen, si el modelo es mucho más complejo, esto es MLP, le podemos meter mucho, pero uno de CNN no le podemos pensar en tanta época, por ejemplo, y eso también ustedes lo verán, que ya hay algunos que la cantidad de época va a bajar considerablemente. Ok, entonces, Profesor, sí, a mí todavía me quedó la duda en la parte del accuracy. ¿Por qué, o sea, la gráfica y el valor puntual no? no coinciden. Exacto. Valor, primero un O sea, valor por ejemplo, promedio. el SGD que da 84.7, si vemos abajo en la gráfica, el SGD es el azul, está debajo de 70. ¿Será porque el correo de nuevo, pues, cambió También, sí, claro, también eso tienen que tener en cuenta. Esto lo estaba corriendo, tengo que ver si en algún momento sucedió. Si se dio una desconexión, que también tú sabes que en ese momento me cambia la máquina, Exacto. pero, Sí, pero exacto, que igual, pudo hacer una corrida ujú. diferente y que los resultados por eso variaron ligeramente. Sí, exacto, que eso tendría ya que correrlo todo normal, pero como te diría, aquí por ejemplo nosotros tenemos ya los valores promedios que él entiende del punto óptimo y ya después, ya aquí nosotros lo vemos más al detalle el comportamiento. Ujú. Pero esto también, igual, datos sintéticos, y es simplemente para que ustedes vean también el por qué muchas veces con el optimizador no se hace tanto rejuego. O sea, es una función que yo digo que me quedo con Adams y punto. Ok. Entonces, para la práctica de hoy, eh, lo siguiente. Aquí yo les dejé, por ejemplo, para las prácticas, tomé un dataset de UC Machine Learning Repository. No sé si ustedes lo conocen, pero bueno, ya ahí podrán verlo y conocerlo. Y este es ya además enfocado en lo que es concreto. Y entonces, bueno, aquí le dejé el enlace. La idea de dejarle el enlace no era solamente para que ustedes descargaran, sino como está la información completa del dataset. Están las tablas de variables, la información. Entonces ya ustedes tener un poco más de información sobre este dataset, que no sea solamente los datos. Ya ustedes también, fíjense que ya de entrada saben si hay valores constantes, que en este caso no hay, y ya un poco del tipo de aplicación. A raíz de esto, me imagino que ustedes se pueden dar una idea de que la práctica, aunque les presenté un problema de clasificación, quiero que ustedes ahora hagan un problema de regresión. Y entonces, aquí lo que ustedes van a hacer es diseñar y calibrar su red profunda. Aquí con lo que les estuve explicando en la guía, entonces ustedes lo apliquen. Pero la idea de que lo apliquen es con algunas pruebas. Entonces aquí, fíjense que ustedes tienen varios puntos. Las entregas, lo que ustedes me van a entregar es el notebook que ustedes hagan en Jupyter, con Jupyter y Colab. No lo puse ahí, pero normalmente le pido que o me lo ejecuten en HTML, o sea, me lo suban en HTML o en PDF. No necesariamente tiene que ser en cosas, en el formato de Jupyter Notebook. Pero si lo quieren así, igual. En cualquiera de esos tres formatos no hay ningún problema. Entonces, fíjense que aquí yo les doy algunas sugerencias, o sea, los pasos que deben hacer y algunas sugerencias para que ustedes tengan una idea de lo que me refiero, por ejemplo.
Le digo, proponer dos arquitecturas diferentes. Una vamos a decirle, llamarla profunda, que este consiste en 5 capas, 32 neuronas, con 32 neuronas cada capa, o una ancha, que esto hablamos de 2 capas con 512 neuronas. O sea, no exactamente tienen que usar esos números, pero esto es para que ustedes tengan la idea. Si quieren jugar con unos menos, unos más, lo pueden hacer. En ambas arquitecturas sí deben incluir las capas de dropout. Aquí la idea es que ustedes puedan ver, experimentar un poco, prueben si yo desactivo punto 2 y desactivo punto 5, cuál es la diferencia. Y esto entonces ustedes se dan cuenta en el entrenamiento y en la validación. Que cuando yo, por ejemplo, uso el dropout y ejecuto mi modelo, cómo se me comporta con punto 2, otro con punto 5. Después, un poco para que prueben también con los optimizadores. En este caso le puse el de Adams y el SGD. Aquí quise que variaran un poco y utilizaran otro tipo de callback. Por ejemplo, en el anterior utilizamos el stopping. Aquí yo quiero que ustedes utilicen este, reduce on plateau. Ya ahí ustedes quiero que lo prueben. Este sí no lo quise tocar para que sea como la parte que lo obligue a ustedes a ver un poco la literatura y hagan algo un poco diferente. Ya después, ¿verdad? La idea fue en eso, pero también vean el learning stopping para evitar el sobreajuste y, claro, utilizar la parte de cómputo. En cuanto a los tamaños de batch, ahí les sugerí 16, 64 y 256. Ahí ustedes pueden hacer una comparación y ver cómo esto afecta la estabilidad en su curva de pérdida al momento de graficarla. A manera obligatoria, si van a tener sí o sí, utilizar escalado, ya sea Standard Scaler o Min-Max Scaler. El que quiera probar otro está en libertad, pero al menos la idea es que prueben dos o uno. Bueno, si van a probar uno, que sea uno diferente, no lo vean con el estándar, sino el min-max y miren cómo se comporta. Entonces ya después algo más genérico, que el código modular y documentado, así mismo como estuvieron viendo. La idea no es que ustedes me pongan simplemente el código, sino que se vea el análisis que ustedes van viendo. Si cuando hablo de la gráfica, ustedes mismos me pongan, ok, miren, dimos cuenta de esto, de lo otro. En el caso, por ejemplo, de las tasas de activación, una comparación, qué sucedió, la comparación pueden hacerla porcentual, viendo cómo trabaja, si hubo una diferencia de esto fue mejor, esto fue peor, tardó más tiempo a la hora de ejecutarlo, fue más rápido en converger y así sucesivamente. ¿Preguntas sobre la práctica o alguna duda? Entonces, no fijamos una semilla, sino aleatorio. ¿No le puse esas cosas? Dice ahí el uso de semilla aleatoria. Sí, pero cuando digo uso de semilla aleatoria es qué cosa. Es que coloquen una fija. Sí, ok. A eso es que me refería, por ejemplo, ustedes como vieron que en los ejercicios siempre hacía referencia al 42, porque ahí usan el número que deseen, pero la idea para que cuando hagan las pruebas, ustedes sí puedan, a la hora de distribuir los datasets, que no tengan una diferencia en el modelo por utilizar datos diferentes. Esto también es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando probamos diferentes hiperparámetros, opciones, de que debemos tratar de que sean lo más similares posible, porque después entonces no es una comparación justa. Y más en estos casos, por ejemplo, que en regresión, por ejemplo, ustedes tienen el dataset y nosotros utilizamos la función de shuffle, que buscamos
es que él busque varios bloques, pero bloques aleatorios, que sea a lo mejor del primer 10% de los datos, del último 10% de los datos, como para tener mayor variedad. Por ejemplo, esto en el caso de serie de tiempo no se hace, porque en la serie de tiempo nosotros no trabajamos con datos o no tomamos muestras aleatorias, sino debemos tomar valores consecutivos. Bueno, también en clasificación pasa lo mismo, que puedo tratar de tomar de toda parte del dataset el 80%, y dependiendo, que eso es otra cosa, que cuando nosotros lo hacemos y queremos validar el modelo, y entonces nosotros tenemos que hacer pruebas estadísticas, por ejemplo, en ANOVA, para demostrar que yo no estoy, que por la variabilidad de los datos o los bloques que tuve, no fue por eso que mi modelo fue mejor. Que también es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos presentando comparativas. ¿Alguna otra pregunta? ¿De acuerdo? Pues señores, de mi parte, a ustedes ya sería la instrucción para la práctica de esta semana. Los animo a que comiencen a trabajar desde hoy con ella, y ya la próxima semana nosotros creo que estaremos viendo ya redes convolucionales, que comenzamos a cambiar a otro tipo de redes. Y ya entonces ahí comenzamos a ver un poco de todo. Si no hay algún comentario o alguna pregunta final, pues muchas gracias por su tiempo y nos veremos la próxima semana. La semana que viene. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestro. Muchas Pasen gracias. buenas. De acuerdo, gracias. Pasen buenas. Pasen buenas.